Durante las últimas décadas, América Latina en general y Chile en particular han visto el incremento de la criminalidad, lo que ha generado la emergencia de agendas punitivas que apuntan al aumento de penas y la cárcel como posibles soluciones para enfrentar la delincuencia. Pero, ¿a más cárcel, más seguridad? ¿Cómo está realmente Chile en materia de criminalidad? ¿A quiénes y a cuántos se encarcela? ¿Y cuáles son las condiciones y efectos de dicho encierro? Para eso, conversamos con distintas voces que abordan el problema de la delincuencia, el uso masivo de la cárcel y la reinserción desde una perspectiva crítica con enfoque de derechos. Esto es Zoom. ¿Cómo está realmente Chile en materia de delincuencia y criminalidad? Esta es una pregunta que no es tan simple, o de alguna manera tiene componentes simples y componentes que no son tanto así. Por un lado, sí es necesario reconocer que en Chile hemos comenzado, no sé si ahora, muy recientemente, quizás desde hace algunos años, pero más visiblemente en el último tiempo, a observar, primero, mayor incurrencia de delitos y además mayor gravedad en la comisión de ciertos delitos, sobre todo a partir del uso de más armas, por ejemplo. No obstante, si bien es cierto, nosotros nos comparamos respecto de un escenario anterior, al observar el contexto nacional con el resto de América Latina o instalando Chile en comparación con el resto de América Latina, nosotros somos un país que tiene condiciones de más seguridad en términos generales. Cuando uno observa el tema comparativo, uno de los indicadores que normalmente se utiliza es el de la tasa de homicidios, es decir, cuántas personas son víctimas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Y esta es una tasa que en América Latina suele ser bastante alta, con varios países despuntando con las tasas más altas que pueden llegar a alcanzar más de los 50 puntos por cada 100.000 habitantes. Chile, en términos generales, tiene una cifra que va del 3,5, 4. El nivel de percepción de inseguridad es mucho más alto de lo que uno observa en términos, por ejemplo, de la victimización real que se identifica en datos objetivos. El fenómeno del miedo al delito se nutre por múltiples factores y no solamente se debe por haber sido víctima de uno. Estudios apuntan al tratamiento que hacen los medios de comunicación sobre la actividad delictiva, factores ambientales en los espacios públicos que producen temor en la ciudadanía, el aumento de la desconfianza en los vecinos y la configuración misma de la ciudad, que al marginar a ciertos grupos de la población genera miedo cuando vemos personas distintas a nosotros. Todo esto ha derivado en un uso masivo de la cárcel como respuesta al delito. Hoy, Latinoamérica pasó a ser la nueva zona de encierro masiva del planeta, y Chile no se ha quedado al margen de este proceso. Pero, ¿a quiénes y a cuántos se encierra? Y estamos hablando también de una población privada de libertad que ha ido en aumento, y estamos hablando de 52.000 personas privadas de libertad, donde estamos hablando del 89% de ellos son hombres y el 11% son mujeres, ¿ya? Estamos hablando de un 64% de personas condenadas en el país y un 36% de personas que están imputadas en el país. Tenemos a niños, madres, jóvenes y personas adultas privadas de libertad. Desde la experiencia, desde el proyecto y lo que han podido hacer, ¿cómo caracterizan el contexto carcelario hoy en Chile? ¿Cuáles son sus principales características? Una de las características principales y el contexto carcelario en sí hace que las características principales estén como en el hacinamiento, en condiciones difíciles. Por ejemplo, no todas las cárceles tienen agua caliente, no todas las cárceles tienen agua derechamente. El tema de la alimentación, en el caso de las mujeres la higiene menstrual, por ejemplo, se hace muy compleja de llevar a cabo. Entonces como que es una característica de, en la teoría, básicamente tenemos que respetar los derechos y la dignidad humana, pero en la práctica es muy difícil porque hay mucha gente.
Entonces, no solamente hay mucha gente para entregarle las condiciones de vida mínimas, sino que también para entregarle algún tipo de intervención. Eso hace que una de las características también en temas de oferta programática para lograr la reinserción sea como bastante limitante. No todas las personas que ingresan a la cárcel pueden acceder a un tipo o a un plan de intervención para lograr la reinserción. ¿Y tú a qué crees que se debe el aumento del encarcelamiento? No solo en lo concreto de como que se encarcele realmente a alguien y que se realice ese proceso, sino también ese llamado general, más o menos transversal en la población, a como delito, cárcel inmediatamente, como una respuesta, una sanción casi, no sé, universal. Yo creo que es una lógica punitivista que está instalada en el país, y no solamente en Chile, sino que también en América Latina y en el mundo, ¿no es cierto?, que invita a que las personas que han cometido delito vayan a los encierros. Pero eso es un desconocimiento frente a lo que es el sistema carcelario, y también de ver la cárcel como la única solución, ¿ya? Y la solución única no es la cárcel, ¿ya? Eso es pensar de manera muy lamentable de mirar la cárcel, porque lo que tenemos que invitarnos cada uno y cada uno de nosotros en nuestra sociedad es de pensar la cárcel de una manera distinta, de ver la cárcel como una oportunidad para salir justamente de este flagelo de la delincuencia que ha ido en aumento. Lo que sucede es de que la política de castigo como fórmula principal de política pública, en principio, se vende como una alternativa dura, severa, que muestra firmeza, y eso ya atrae expectativas positivas. Claro. Pero por otro lado, se transmite como una propuesta fácil, simple, sin poca conciencia de las implicancias complejas que ésta tiene, porque represiva y simplemente represiva es extremadamente costosa, ya sea porque tiene un nivel de encarcelamiento. Encarcelar, por ejemplo, masivamente es extremadamente costoso, y lo peor es de que ni siquiera es necesariamente eficiente en la reducción de la victimización, en la reducción del delito o en la mejora de la percepción de inseguridad. Son muchas las dimensiones que se ven afectadas por el encarcelamiento. A nivel psicológico, dado el aislamiento que se vive dentro de las cárceles. En el ámbito social y familiar, alejados de sus círculos y redes de apoyo. En el plano económico, probablemente uno de los más difíciles de sortear producto de la constante estigmatización y discriminación. Entre ellos, uno de los más preocupantes son los niveles de violencia e inseguridad que se instalan al interior de los muros y que puede traer graves consecuencias para quienes están privados de libertad, como quienes trabajan en dichos recintos. En cuanto a las personas privadas de libertad, en general se encuentran con un ambiente muy violento, si bien vienen de entornos que en general son también bien violentos. En la cárcel esto se exacerba mucho. Por lo tanto, toda esta violencia se va generando en el primer espacio que nosotros habitamos, que es el cuerpo. Ahí viene la reacción, que en general también son violentas dentro del entorno carcelario. Y en cuanto a las personas que trabajan, muchas también pueden reaccionar de manera violenta ante estas mismas acciones violentas que se generan en el interior. Y esto, a su vez, se extrapola a sus entornos inmediatos, fuera del entorno carcelario, con las familias, con la comunidad, y lamentablemente en el entorno machista que se genera dentro de la cárcel, la violencia es un aspecto que está muy presente. La situación de prevalecer te lleva a tener una lucha siempre presente entre las personas, y ahí las personas que tienen un mayor grado de fuerza o de violencia presentan y generan medidas de coerción respecto de las otras personas, y a partir de aquello quienes son coercionados, por decirlo, tienen que aplicar esta respuesta violenta. ¿En qué grado, en qué medida existe reinserción social en Chile? Mira, como que en temas de indicadores, por ejemplo, se supone sí tenemos reinserción, sí hay personas que dejan de delinquir, pero es muy difícil
como el proceso mediante el cual uno dice hay 50% de reincidencia, hay 40% de reincidencia, como que se mide de diferentes formas y entonces es como muy complejo efectivamente saber si es que este tipo de actividades pueden disminuir la reincidencia. Lo que sí sabemos es que aumentar las penas o juzgar con mano dura, que es decir, crear más delitos, aumentar las penas o que más personas vayan a la cárcel realmente no ayuda a que se disminuya la delincuencia y tampoco ayuda a que la reinserción sea posible. ¿A más cárcel hay menos delincuencia? Yo creo que no, yo creo que ese es el grave problema en el cual se piensa hoy día la cárcel. Se piensa que llevar a más personas que han cometido delito a la cárcel nos vamos a liberar de los riesgos, del miedo y de la inseguridad que se vive en las calles. Yo creo que es un círculo vicioso, ¿ya?, que lleva justamente a pauperizar las condiciones y la democracia en el país. Si la cárcel no es una solución efectiva para el tema de la delincuencia, ¿qué alternativas nos quedan? ¿Qué elementos hay que agregar a esta ecuación para mejorar la delincuencia, el problema de la delincuencia en el país o el contexto carcelario que estamos viviendo hoy y a nivel regional también? Que la cárcel es un espacio complejo por el solo hecho de encerrar personas que no van voluntariamente a cumplir ese encierro. Entonces, no es anormal que se generen múltiples situaciones delicadas. Pero esas situaciones delicadas pueden resolverse con mucha violencia o pueden resolverse de forma pacífica, dándole voz a todos los actores y al mismo tiempo, al darles voz, entregándoles también el título de ciudadanos colaboradores de su propio destino. Entonces, esos son experiencias muy interesantes que no se han manifestado en Francia o en España o en Inglaterra, sino aquí al lado, en Argentina, en Uruguay, y que yo creo que vale la pena tomarlas en consideración.